Nosotros vamos a hablar sobre el circuito en paralelo. Un circuito en paralelo es un generador y controla la electricidad, como por ejemplo, un circuito eléctrico es aquel que todos utilizamos en encender la luz también o en enchufar corriente eléctrica. También podemos utilizar al hacer cargar el celular. Los circuitos están formados de 4 tipos: generadores, conductores, receptores y elementos de control. Estos son los 4 tipos de circuito en paralelo. Nosotros vamos a hablar sobre el circuito en paralelo. Un circuito en paralelo es un generador y controla la electricidad, como por ejemplo, un circuito eléctrico es aquel que todos utilizamos en receptores. Estos son aquellos que reciben la corriente eléctrica. También podemos decir que transforman la energía eléctrica que les llega a otro tipo de energía. Como sabemos, las bombillas transforman la energía eléctrica en la luz y en los radiadores en calor y los motores en movimiento. Y los receptores son las bombillas, los ventiladores y otros, que reciben señales eléctricas. conductores. Son aquellos que transportan la electricidad de dos eléctricos, como de los cables eléctricos, porque los cables tienen corriente eléctrica como positivo y negativo. Todos los cables tienen eso. Características de los circuitos en paralelo. Un circuito paralelo tiene 2 caminos, también pueden ser más, pero tienen que unirse todas las corrientes en uno. Una de las características, la entrada y la salida se conectan en paralelo. 2. La ventaja del circuito es el consumo de la batería. 3. Cada cable recibe mayor tensión. 4. Si está apagado o encendido un circuito, no afecta a la conexión en paralelo. Los materiales más utilizados de electricidad son cobre, aluminio, oro, estaño, plomo, plata. Como ser motores de aluminio, utilizan en los automóviles. Los materiales más utilizados de electricidad son cobre, aluminio, oro, estaño, plomo, plata. Como ser motores de aluminio, utilizan en los automóviles. Generadores son los que transforman cualquier forma de energía. Generadores producen y mantienen las corrientes eléctricas por el circuito, los cuales son como la pila, las baterías. Son los generadores de corriente continua. Alternadores son los generadores de corriente alterna. Como dijimos que son las baterías, las pilas, estos están utilizados en todo tipo de juguetes. Como también hemos hecho el anterior, un circuito sin un generador no puede dar la electricidad a la luz. Con un generador sí puede dar la electricidad. También porque un generador tiene un positivo y negativo. Elementos de control. Los elementos permiten controlar el paso de la electricidad, como ser un interruptor que enciende o apaga la luz, deja pasar la electricidad. Cuando encendemos, dejamos pasar la electricidad, y cuando apagamos, no dejamos pasar la electricidad. También se encuentra dentro de este control de elementos accionamiento manual. En este caso se encuentran los interruptores, pulsadores, giratorios. Estos controlan la electricidad.
Protección eléctrica. Estos son los interruptores automáticos. Cortan electricidad para proteger instalaciones eléctricas o para instalar los cables. Accionamiento automático. Esto permite un control automático, como por ejemplo la luz de la escalera. Algunos manejan corriente automático. Circuito en paralelo. Un circuito en paralelo es una conexión de dispositivos. Son los circuitos que los receptores se conectan, se unen todas las entradas de los receptores, todas las salidas de las corrientes tienen que unirse. También están utilizados dentro de muchos dispositivos y deben conectarse entre iguales, como positivos con positivos, negativos con negativos. Fórmulas de un circuito en paralelo. El circuito en paralelo se obtiene mediante la suma, como ser intensidad, resistencia, condensador. Intensidad es igual LT igual L1 más L2 más Ln. Resistencia 1 sobre PT igual 1 sobre P1 más 1 sobre P2 más 1 sobre R3 más 1 sobre Rn. Condensador igual CT igual C1 más C2 más C3 más Cn. Esas son sus fórmulas de electricidad en paralelo. Baterías conectadas en paralelo. Las baterías y pilas se pueden conectar según a la electricidad, cuánto pasa y cuánto carga tiene la electricidad en paralelo. También tiene cuánto circula una corriente eléctrica. Esto se controla según a la electricidad.